estamos logrando algo muy importante. Las relaciones obrero-patronales entre los gremios y los sindicatos y el Ejecutivo se fortalecen porque estamos dando una respuesta contundente a los beneficios de los trabajadores. Tenemos una estructura social donde el salario está corroído, donde la inflación consume el bolsillo del trabajador y nosotros le estamos dando una respuesta a esa crisis social. Estamos firmando un contrato que tiene un incremento del 58%. Yo quiero decir que este incremento solamente lo ha dado en todo el país la Gobernación del Estado Zulia, incluyendo los aumentos otorgados por el Presidente de la República, que bueno es decir, solamente la diferencia está en el incremento que le dio a los militares, que llegó a un 90%. Pero fuera de ese incremento, ninguno alcanza el beneficio que la Gobernación del Estado Zulia le está dando a los trabajadores. Bueno, queremos reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, y su gabinete, en el sentido de conversar, dialogar con los gremios profesionales del sector salud y poder coronar con éxito ese diálogo mediante la suscripción de esta contratación colectiva. Quiero destacar en nombre de la Federación Médica Venezolana el reconocimiento que queremos hacer al gobierno del Zulia, al doctor Pablo Pérez, por cuanto es el primer contrato que se suscribe a nivel regional en los últimos 4 años en el país, puesto que a nivel nacional tenemos 11 años que el gobierno nacional no discute la contratación colectiva con el gremio médico.